Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Olaine Franco y en esta ocasión voy a abordar algunos temas sobre derecho laboral, empezando por los antecedentes. En primer lugar tenemos la era de la esclavitud, la cual fue la época más cruel de toda para los trabajadores. En ella el trabajador era igual a una res, es decir, una cosa, un objeto, y no contaba con remuneración alguna por su trabajo. Posteriormente tenemos la etapa del feudalismo. En ella el trabajador era igual a ser un siervo de la tierra, servir a la tierra. Posteriormente tenemos el colonato, en la cual el trabajador se encadenaba perpetuamente a servir a la tierra mediante el pago de una renta al propietario. Es muy importante tomar en cuenta que dentro de estas épocas no se contaba con ningún tipo de prestación para los trabajadores. Después de todas estas épocas, con la invención de la rueda y de la máquina llega la revolución industrial, en la cual se pensaba que con la llegada de nueva tecnología y todos estos avances que estábamos teniendo, se terminaría la explotación de la mano de obra, pero fue todo lo contrario. Se comenzaron a tener jornadas laborales de 14 y hasta 16 horas, por lo que no sucedió lo que se esperaba. Dado esto, podemos separar la revolución industrial en distintas eras, en las que tenemos la era del movimiento obrero, tenemos la era de la prohibición, posteriormente entra la era de la tolerancia y finalmente tenemos la era de la reglamentación. Esta era de la reglamentación entra en nuestro país con el artículo 123 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual por primera vez se elevaron los derechos de los trabajadores a rango constitucional, es decir, tomaron muchísimo más importancia para que se pudieran respetar todo lo que se estipulaba dentro de este artículo, el 123 constitucional. Pasando a otro tema, es importante definir qué es el trabajo, ya que hay distintas definiciones y bueno, tomando cada una de ellas podemos llegar a una conclusión o a un conjunto de. Entonces, en primer lugar tenemos que un trabajo es toda profesión provechosa que realiza un hombre a cambio de alguna remuneración. Tenemos también que el trabajo proviene del vocablo latín laborare, que significa trabajar la tierra, de lo cual se derivan también algunas otras definiciones en los antecedentes, ejemplo, los obreros, los siervos, entre otros. Y tenemos también que el trabajo proviene del latín travis, que es instrumento de sujeción al hombre. Si tomamos en conjunto todas estas definiciones, bueno, podemos llegar a la conclusión actual de que un trabajo es todo aquello servicio, toda aquella labor que un hombre realiza para el provecho de otro y que le retribuye con alguna remuneración. Ahora bien, en nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 8, se establece que se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material que es susceptible de remuneración. Con esta definición, bueno, podemos también irnos ahora a lo que es la definición de un derecho al trabajo. Para poder definir esto, tenemos dos orientaciones fundamentales, que es la tesis objetiva y la tesis subjetiva. La tesis subjetiva se refiere a toda la reglamentación, todas las normas y estas cuestiones que tienen la finalidad de garantizar los derechos del trabajador, por ejemplo, proteger al obrero. Y si nos vamos a la tesis subjetiva, bueno, esto se refiere a la reglamentación jurídica existente entre el trabajador y el empresario. Con esto podemos definir el derecho al trabajo como un conjunto de normas que por supuesto buscan el bien del trabajador y que regulan las relaciones entre los patrones y los trabajadores. Siguiendo con este tema de la definición del derecho al trabajo, es importante mencionar que como tal el nombre de derecho al trabajo ha sufrido varios cambios durante el tiempo. Tenemos primero la definición o el nombre de derecho obrero, el cual posteriormente se convirtió en derecho industrial, que es cuando surgió el proletariado. Posteriormente tenemos el derecho social, que es el que surge precisamente por estas causas del derecho al trabajo. Tenemos posteriormente el derecho laboral y bueno, actualmente contamos con el derecho al trabajo.
Hay tres cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta para definir el derecho al trabajo. La primera es que es un conjunto de normas. La segunda es que es una actividad jurisdiccional de los tribunales laborales. Y la tercera es que su fin es reivindicar los derechos de los trabajadores y conseguir el bienestar social. Habiendo definido esto, podemos ahora pasar al tema de las generalidades del derecho, en la cual comenzaremos con los principios del derecho al trabajo. El primero es el de la observancia. Este está contenido en nuestra Ley Federal del Trabajo, en la cual menciona: la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 constitucional, en el inciso A. Es importante saber la diferencia entre estos dos incisos, A y B, ya que el A se refiere a los obreros, los universitarios, los artesanos, los empleados domésticos y en general cualquier otra labor que pudieran pensar, pero la diferencia es que en el inciso B se menciona todo lo relacionado con las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. El siguiente principio es el del equilibrio entre los factores de la producción, ya que ante la ley debe de haber una igualdad o un equilibrio, algo de manera proporcional, pues el trabajador es la fuerza como tal del trabajo, mientras que el patrón es el dueño de los mecanismos de producción. Por lo tanto, debe de haber situaciones que lleven precisamente a este equilibrio. Un ejemplo es el derecho a huelga, que es mediante el cual pues los trabajadores pueden protestar por sus derechos, por mejores condiciones, entre algunas otras situaciones. Y el último principio es el que se refiere al que el trabajo es un derecho y un deber social. Es muy importante, ya que este nos habla de distintas cosas como la igualdad entre hombres y mujeres para poder tener un trabajo. Nos habla de la seguridad social a la cual deben ser inscritos los trabajadores, la no violencia, el respeto de las jornadas laborales, el poder brindar prestaciones. También nos habla de no discriminación por ningún tipo de circunstancia, ya sea edad, nacionalidad, género, sexo, raza o cualquier otra que pudiéramos pensar o que se nos pudiera ocurrir. La base de esto, sobre todo, es el respeto y la dignidad del trabajador mediante las funciones que presta a su patrón. Hablando ahora sobre otro tema, que son las autoridades del trabajo, tenemos dos, que son el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como su nombre lo dice, es de carácter federal, y lo que hace es que concilia y regula todas estas relaciones entre el patrón y sindicatos, valida contratos colectivos y es como más grupal, más federal. Y posteriormente tenemos el Centro de Conciliación en las entidades federativas, que se refiere más a una labor local, una conciliación local. Bueno, tenemos nuevas autoridades que entraron ya o entran en vigor con la última reforma de la Ley Federal del Trabajo, que son el Tribunal Laboral, que es dependiente, por supuesto, del Poder Judicial de la Federación y el cual está compuesto por jueces laborales, y tenemos tribunales en las distintas entidades federativas con jueces locales. Lo que pasó con esto es que desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje. Esto quiere decir que la conciliación que antes estaba a cargo de la Junta de Conciliación y Arbitraje ahora está a cargo de los tribunales locales. Es muy importante también definir a los sujetos que integran el derecho laboral y en este caso tenemos por supuesto el primero, que es el más importante, el trabajador, que es cualquier persona física que presta sus servicios de manera remunerada a otra persona física o moral. Tenemos a la empresa como siguiente sujeto, que es cualquier persona física o moral que recibe la prestación de un servicio de parte de uno o varios trabajadores. Y tenemos también la empresa, que es la unidad económica de prestación de servicios, y el establecimiento, que es una sucursal
precisamente de alguna empresa. Bien, hablemos ahora de las fuentes formales del derecho. En primer lugar tenemos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es en la cual se elevan los derechos mínimos de los trabajadores a rango constitucional. En siguiente lugar hablamos de, por supuesto, nuestra Ley Federal del Trabajo. A su vez, esta es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional y bueno, por supuesto no hay que dejar fuera a todos los reglamentos que van de la mano de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos posteriormente los tratados internacionales establecidos en el artículo 6 también de nuestra ley federal y los tratados que derivan de la Organización Internacional del Trabajo. Después de esto tenemos también los principios que se derivan del artículo 123 constitucional. Tenemos principios generales comunes, que se refiere a todos los principios que hay en todas las ramas del derecho, no solamente en el derecho laboral. Tenemos principios que derivan de la Constitución y de los tratados. Y por último tenemos ya los principios que derivan del artículo 123 constitucional más específicos, de acuerdo al derecho laboral. Después de esto, otra fuente es la jurisprudencia, que se refiere al conjunto de tesis aprobadas por tribunales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y posteriormente tenemos también la costumbre y equidad. Este es, bueno, una fuente formal muy importante, no solo para el derecho laboral, sino para todas las ramas del derecho, ya que de ahí emana algo, un hábito que posteriormente se vuelve ley. Y bueno, hablando de la equidad, se refiere a individualizar cada caso por aparte para que precisamente exista una equidad entre lo que se refiere a lo que la ley aplica. Pasando ahora al siguiente tema, que es relaciones de trabajo, podemos mencionar una relación de trabajo se refiere al vínculo jurídico que existe mediante el cual se pacta alguna prestación de un servicio entre el trabajador y el patrón. Es decir, la relación es el que presta el servicio y el que lo recibe. Ese inter es la relación de trabajo. Es importante señalar que el trabajador, bueno, es el protagonista del derecho laboral. Se puede conocer también como asalariado, obrero, entre algunos otros nombres que se le ha denominado a través de la historia. Y bueno, aparte de esto es muy importante mencionar algunos elementos importantes que son que un trabajador es una persona física, un trabajador presta un servicio y finalmente tenemos un elemento que es el de la subordinación. Hablando del artículo 123 constitucional, es muy importante también tomar en cuenta que en el sentido ideológico, bueno, la subordinación no debería existir o no debería considerarse como tal. ¿Por qué? Porque con la ley vigente se nos indica que el trabajador y el patrón son iguales, existe una equidad, también hay un principio hablando de eso y pues no hay algún objeto de que tuviera que seguirse mencionando la subordinación. Y bueno, esta es la relación de trabajo. Por otra parte tenemos el contrato de trabajo, que es mediante el cual una persona se ve obligada a prestar un trabajo o un servicio a otra a cambio de una remuneración. La relación de trabajo se complementa con el contrato de trabajo, pues el contrato es mediante el cual o del cual se deriva precisamente esta relación de trabajo. No puede haber una relación de trabajo si no antes hubo un contrato, si no antes hubo un común acuerdo para prestar este servicio y cuál sería la remuneración. Pasemos ahora a las condiciones de trabajo. Estas condiciones se deben establecer por escrito y deben de existir dos juegos, uno para el patrón y otro para el trabajador. En estos contratos, bueno, hay requisitos, hay datos muy importantes que deben ir, que son fundamentales, como son en cuanto al trabajador, el nombre, su nacionalidad, su edad, su estado civil,
su clave única de registro de población, su clave del registro federal de contribuyentes. También tiene que estar el domicilio de ambos, tanto del patrón como del trabajador. Se debe determinar el tiempo del trabajo, es decir, si es por obra, si es temporal, si es por obra determinada, si es por tiempo indeterminado. También se debe de estipular si va a existir una capacitación inicial, si hay un periodo de prueba. Debe definirse muy bien los servicios que se van a prestar de la mayor manera posible, lo más específico posible. También el lugar en donde se van a prestar esos servicios, pues si se estipulara un lugar y posteriormente el patrón quisiera llevar al trabajador a otro lugar, bueno, esto ya no estaría dentro del marco de la ley, porque por eso se debe establecer tanto los servicios que se van a prestar como el lugar en el que se van a prestar esos servicios. Se debe establecer también en estas condiciones cuál va a ser la duración de la jornada, ya que hay 3 tipos. Está la jornada diurna, que es la que comprende 8 horas, la jornada nocturna, que es la que comprende 7 horas, y la jornada mixta, que está dentro de las 7 horas y media. También se debe de establecer y estipular la forma y el monto del salario, es decir, cuánto se le va a pagar al trabajador y de qué forma, ya sea en efectivo, mediante alguna tarjeta. También debe de estipularse ahí mismo que va a existir alguna capacitación o adiestramiento, y por supuesto los días de descanso, las vacaciones y cualquier otra prestación que esté dando como tal el patrón. Todos estos requisitos se nos mencionan en nuestra ley del 2012. Actualmente, con la del 2019 que entra en vigor, siguen siendo las mismas condiciones, pero además se indica que debe de señalarse beneficiarios a los que se les puedan, bueno, por supuesto, brindar nuestras prestaciones al momento de fallecer, de la muerte de algún trabajador. Es fundamental saber que si estas condiciones no se tienen por escrito, no existe alguna firma del trabajador o del patrón, o se firmaron estas condiciones pero no se le entregaron al trabajador, bueno, el trabajador no tiene por qué preocuparse, ya que el hecho de que no exista un contrato es imputable meramente al patrón, más no al trabajador. Finalmente vamos a hablar de la duración de las relaciones del trabajo. En nuestra fracción 22 del artículo 123 de nuestra Constitución nos habla de la estabilidad laboral como derecho humano. Y bueno, en nuestra ley federal vigente, en el artículo 35, se nos establecen 5 tipos de duración del trabajo. Tenemos en primer lugar el que es por obra. Esto quiere decir que va a ser así cuando lo exija su naturaleza. Ejemplo, la construcción de una casa o de una barda por algún particular solamente va a durar el tiempo que se lleve en levantar esa casa o en construir esa barda. Posteriormente tenemos cuando es por tiempo indeterminado. Esto de tiempo indeterminado quiere decir que no se va a extinguir en un determinado tiempo la relación laboral. Sin embargo, sí está sujeto a un periodo de prueba o de capacitación inicial, el cual el trabajador debe de cumplir, y bueno, posteriormente ya el contrato se vuelve de tiempo indeterminado. Tenemos también el contrato de capacitación inicial. En el trabajador, bueno, va a someterse precisamente a que se pueda medir su desempeño y sus aptitudes para que él pueda desempeñar todas sus actividades de manera correcta. Y bueno, esto solamente es para trabajadores que vayan a entrar a alguna dirección, alguna gerencia o una labor administrativa general, porque ya es algo más específico y que requiere pues mayores aptitudes. Tenemos también el contrato por temporada. En este contrato se refiere a que las labores son discontinuas o no se requieren toda la semana. Por ejemplo, cuando existe algún tipo de feria en la ciudad, bueno, sabemos que solamente será un mes,
15 días, entre algunos otros lapsos que existen en este tipo de convivencias. Y entonces, pues al trabajador solamente se le va a contratar por el tiempo que dure eso, es temporal. Sin embargo, va a seguir teniendo las mismas prestaciones que tendría un trabajador de tiempo indeterminado, por supuesto, de manera proporcional. Es importante también comentar que cuando existe un cambio de patrón, la sustitución del patrón no va a afectar como tal la relación del trabajo. Se va a seguir respetando absolutamente todas las prestaciones, su antigüedad, entre algunas otras cuestiones. Hablando de la diferencia entre la ley vigente anteriormente y la ley vigente ahora, bueno, antes solamente existían dos tipos de contrataciones, que era la contratación por obra o por tiempo determinado y la que era por tiempo indeterminado. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo se fue validando que existían algunas otras cuestiones o factores de los cuales se derivaron ya este tipo de mayores divisiones para poder establecer cuál sería la duración del trabajo. Y bueno, ese sería el tema con el que finalizamos este video. Muchas gracias por la atención y espero que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente ocasión.